Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Rubén y el día de hoy vamos a hablar sobre ser de una sola línea. Hay varias líneas que uno puede seguir en su vida y yo les voy a platicar un poquito de la historia de cómo agarré una línea a seguir. Y como toda línea, a veces me caigo, a veces me tropiezo, a veces no me sale bien, pero tener una línea sirve de referencia cuando en la vida vienen esas emociones, sobre todo ahora para la gente que somos como más sensibles o más intensas, que tienes esa referencia de cómo vivir para cuando vienen las cosas en la vida, tener claro cuál es el camino que tú habías decidido tomar antes de que vinieran esas emociones que son como turbulencia, que empiezan a movernos y empezamos a cambiar de opinión y a cambiar de formas de pensar y empezamos a decidir cosas diferentes de acuerdo a las circunstancias y tener una sola línea nos ayuda a enfocarnos para llegar a donde queremos llegar. Entonces, esto empezó hace mucho tiempo. Yo estudié en una escuela católica desde que era niño, desde el preescolar hasta la preparatoria. Y desde chiquito yo decía, con aquella seriedad que un niño que dice que quiere ser astronauta, con esa misma seriedad yo decía que yo quería ser sacerdote. Entonces, a mí me gustaba mucho la religión porque era como una línea de preceptos a seguir. Es decir, si te comportas así y así y así, vas a llegar al cielo. Yo no conozco a nadie que haya regresado al cielo para decirnos cómo es y si existe y etcétera. No cuestiono las religiones de cada quien, pero en ese momento a mí me servía decir, mira, aquí puedes seguir, puedes entender cómo son las cosas, cómo es la vida, sigues por aquí y vas a llegar a buen puerto. Además, pues si tanta gente sigue la religión, pues no va a estar tan equivocada, ¿no? Cuando llego a la adolescencia, pues ya empieza la rebeldía a salir y empiezo a cuestionar por qué hay que seguir tantas reglas, por qué dicen eso, por que hay que actuar de cierta manera, de dónde salen esas líneas morales de que hay que hacer y debes de comportarte y tienes que, caray, o sea, esa parte no iba conmigo. Cuestioné mucho a mi familia. Cuando llegué a la adolescencia, creo que batallaron conmigo bastante más que cuando era niño y mi mamá decide llevarme a terapia. Me dice, ¿cómo ves? ¿Quieres ir a terapia? Y yo, bueno, pues si me va a explicar todas las preguntas que yo tengo, pues vamos adelante. Y empecé a ir a terapia hace muchos años y fue muy padre porque al principio pues me respondía a todas esas preguntas que yo tenía de cómo funcionaba en la vida, por qué tal persona se comporta así, por qué si yo dije esto se enojaron de tal manera, o por qué esto que a mí me parecía de lo más sencillo ahora se me está haciendo tan difícil. Y todas esas preguntas que uno va a terapia a resolver me eran resueltas muy, muy fácil. Entonces, pues yo estaba encantado de ir a terapia todos los lunes hasta que dejaron de hacerme sentido muchas cosas que me explicaba mi terapeuta en ese momento. Y le digo, por ejemplo, hay una anécdota que me decía, oye Sergio, qué bien que estás embarneciendo, te estás haciendo más hombre. Y yo decía, ¿cuál embarneciendo? Me estoy haciendo más gordo, no más hombre, no más varonil, nada más tengo más kilos, mis huesos no se están ensanchando, es pura grasa. Me dice, es que ya te ves más embarnecido, te estás haciendo adulto, te estás haciendo grande. Y yo decía, ¿cuál grande? Nada más es gordura. A mí me gusta mucho que estés embarneciendo. Y yo, pues a mí no me está gustando nada. Llegamos a un punto en el que le empiezo a preguntar más cosas sobre la vida laboral, sobre lograr mis sueños, lo que yo quiero hacer. Y llega un punto y me dice, no se puede, así es la vida. Y cuando me dice que así es la vida, yo le dije, ¿sabes qué? Me has ayudado mucho. Hasta ahora, muchas gracias. Y aquí la dejamos. Todavía tenía un poquito de miedo porque me había ayudado a resolver bastantes cosas que yo tenía pendientes. Entonces todavía le dije, si me vuelvo a atorar, yo regreso contigo, ¿eh? Muchas gracias. Y me dijo, bueno, pues que te vaya bien. Nunca regresé a terapia con ella. Y a partir de ahí empecé a tomar mis propias decisiones. En ese entonces ya no tenía la línea de la religión, ya no tenía la línea de mi terapeuta y empecé a tomar muchas decisiones que pues no me llevaron al lugar que yo quería estar. A los 24 años, trabajaba en algo que no quería trabajar, que no tenía que ver con lo que había estudiado, que no me daba el dinero que yo quería tener, que no tenía el cuerpo que o sea, por donde lo vieras, yo no estaba nada contento con lo que estaba pasando. Y en ese momento me encuentro a Nuri, mi maestro espiritual desde entonces, y me la recomiendan. Y yo, bueno, he ido a terapia, voy y la conozco. Me dice, ¿cómo te va? Y yo, pues bien, ya he ido a terapia antes, así como no, soy nuevo. Me dice, ¿qué quieres en la vida? Y yo, no, pues quiero A, B, C, D, etcétera. Me dice, yo te ayudo. Y ahí fue donde dije, ay, mira qué padre suena que alguien venga y te diga que te quiere ayudar en vez de decirte qué hacer, porque todos
de alguna manera queremos decirle qué hacer a la gente. Me ha tocado mucha gente que me quería decir qué hacer y yo siempre he sido muy rebelde con o sin causa. Parece que me dicen, hay que hacer algo y yo digo, bueno, vamos a hacer lo contrario, ¿no? Nada más por experimentar. Y, y cuando me dice que me va a ayudar, dije, ok, gracias, suena bien. Y desde entonces empecé la terapia con ella. Y ahí fue una parte muy interesante porque tenía junta la parte de la terapia con la parte espiritual. Y ahí es donde me empieza a presentar la idea de vivir en una sola línea y explicarme que ser de una sola línea te da estructura interna, te da disciplina, te da confianza y te da una estructura para construir una vida, ¿no? Y entonces digo, ah, pues súper bien, ¿y qué línea propones? Y me dice, pues la de el Maestro Jesús. Y yo, ah, la de Jesús. Y me dice, no, el Maestro Jesús. Ya cuando me dijo el maestro, me llamó la atención, dije, esto suena así como muy de otras épocas, parece casi como de los griegos y cosas así. Dije, ¿por qué el maestro? Me dice, porque enseña a vivir. Y ahí es donde tenemos diferenciada la religión. La religión viene de religar la parte humana con la parte divina, y entonces te da un montón de lineamientos que hay que seguir. Y hay muchas religiones y todas te dicen, hay que ayunar tales días, no hay que trabajar tales días, hay que ofrendar tales días, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no hay que acostarse con no sé quién, y vas a llegar a el nirvana, el cielo, la gracia, la paz, no sé, lo que cada religión prometa. Y entonces decía, bueno, pues algo hace sentido seguir una línea, pero a mí estar como disciplinado en esas cosas externas no me hace sentido. A mí la parte que más me había caído mal del evangelio en toda la vida era la parte de poner la otra mejilla, era así como que, pues mira, a veces me apendejo, pero dejado no soy. Entonces, eso de que me golpeas y yo te pongo el otro lado para que me sigas golpeando, no, no va conmigo. Y entonces Nuri me empieza a explicar que se trata de tener una vida interior, que todas esas cosas que habíamos nosotros aprendido en la religión tenían otra forma de verlo, que lo que nos habían dicho en la religión en esa parte de religar lo humano con lo divino, tenía que ver con muchas cosas externas y era una interpretación de alguien más, que, que todo lo que había hecho Jesús, el Maestro Jesús en su momento, al final de cuentas lo habíamos recibido interpretado por otras personas y empezar a cuestionarnos qué era lo que realmente había querido decir. Y ahí fue donde realmente empezó una vida un poquito más espiritual. Espíritu viene de esa parte que infunde vida dentro de nosotros, que no tiene que ver con la parte física de los ojos, el cuerpo, la boca, los olores, los movimientos. Todo tiene una parte mecánica que funciona y esa infusión del espíritu es la que nos da la vida y la que nos permite andar. Es decir, sabemos que el corazón late y no sabemos por qué late. Entonces, esa parte que hace que el corazón lata, esa parte que hace que estemos vivos, es el espíritu. Y esa es una de las diferencias entre la religión y la espiritualidad, que la espiritualidad es interior. No tiene solo que ver con lo que hacemos externamente, sino de dónde vamos saliendo. Y ahí es la línea que se empieza a marcar. Y eso me hizo un poquito más de sentido empezar a entender la parte metafísica de la vida, la parte que va más allá de lo físico, eso significa meta, y verlo desde un punto de filosofía de vida. La filosofía, filo significa amor y sofía significa sabiduría, entonces el amor por conocer de qué se trata la vida, de qué estamos llamados a hacer, de qué venimos a hacer este plano. Para mí, se los he compartido antes, me hace mucho sentido que no sabemos qué es amar, que no tiene nada que ver con que algo te guste, no tiene que ver con que te encante algo, que no tiene que ver con el enamoramiento, que no tiene que ver con el romanticismo, que no tiene que ver con lo que harías por una persona, sino que el amor realmente es una condición divina y que venimos a pasar de esa parte humana a esa parte divina, donde el amor es impersonal, donde el amor es genuino, donde el amor es auténtico, donde el amor no está condicionado, así me tratas, así haces y etcétera, ¿no? Que el amor es otra cosa que muchas veces no tiene que ver con los actos. Por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho que dice que se requiere más amor a veces para decir que no que para decir que sí. Entonces muchas veces ves a un papá que ama a sus hijos y les tiene que decir que no porque no está padre que vayan a una fiesta donde pueden correr peligro. Y es decir, oye, pues es que si lo amas y quieres que sea feliz, que vaya a la fiesta. A veces es mejor decir que no en amor y aprender a conocer qué es el amor realmente. Y eso venimos a hacer. Y esa es la filosofía, esa es la línea de vida
que enseña el maestro. Entonces, cuando vi la parte de poner la otra mejilla que decía, pura madre, yo me voy a dejar golpear. Es decir, no se trata de eso, se trata, lo puedes ver desde otro punto, es regresar. Si te golpearon de un lado, que puedas poner la otra cara, la otra parte de la cara. No es que la pongas para que te golpeen, es que regreses bien por mal. Y esa parte ya me empezó a hacer un poquito más de sentido porque dije, bueno, a lo mejor no voy a poner la otra mejilla para que me golpeen, pero sí puedo regresar bien por mal y es algo que sí es más fácil de hacer en la vida, de tener una disciplina más interna. La vida va cambiando, las condiciones van cambiando y tomar una línea no significa aferrarnos a posturas, de decir, yo nunca me voy a tatuar. A mí no me gustan los tatuajes, pero yo no juraría que nunca me voy a tatuar. A lo mejor en las condiciones correctas o justas me tatuaría, pero es algo que ahorita no me gusta y eso sería una postura porque es algo externo, es algo físico, es algo terrenal, debo decir. Así yo nunca haría algo. Yo creo que todos, bajo ciertas circunstancias, haríamos algunas cosas, ¿no? Si nos amenazaran con algo que es muy importante para nosotros, a lo mejor haríamos cosas que no estamos dispuestos a hacer. Y no se trata de llegar a ese punto. Lo que quiero llegar es decir, no son posturas, es tener una línea interna donde puedas tomar una brújula, una dirección para no perderte cuando viene la turbulencia, cuando vienen las emociones, cuando vienen las condiciones difíciles y ya pudiste fortalecer esa disciplina, ya pudiste cimentar tu vida en una línea que te guste. ¿Y qué líneas hay? Pues está la línea religiosa y hay muchas religiones. En la parte espiritual están los budistas, están los islámicos, están los cabalistas, hay un montón. Nuri me dice, yo la que conozco es la del Maestro Jesús, y esa es la que te puedo ofrecer. Leí un poquito de las otras también para compararlas, y al final de cuentas es como el dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Aquí también, todas las líneas de vida llevan al amor, llevan a la paz, llevan a estar mejor, llevan a entender que somos más que seres humanos y poder trascender nuestra condición humana en cualquier forma, en la paz más allá del entendimiento, en el nirvana, en el cielo, en la gracia, en la felicidad, en el amor. Y eso me empezó a hacer mucho sentido. Encontrar una línea que pudiera seguir para aprovechar mi vida para algo y que me sirviera y que me sacara, me evitara algunos problemas que yo había tenido anteriormente por ir como chivo en cristalería, ¿no? Haciendo un desorden y haciendo nada más lo que en mi mente en ese momento se me ocurría o mis emociones en ese momento me dictaban y luego decir, ay, no me di cuenta, ay, no hubiera hecho esto y decir, es muy padre tener una línea porque vas siguiendo un camino y vas fortaleciendo tu voluntad. Entonces, cuando viene la tempestad, no te mueve de igual manera. En este camino, el día de hoy vamos a ver esa, esa parte del Evangelio que dice poner la otra mejilla y lo que yo entendí de eso. Y vamos a seguir viendo algunas otras enseñanzas filosóficas, metafísicas, de poder tener una línea. Poner la otra mejilla, entendí que es regresar bien por mal y que es un poquito más profundo que eso. No es nada más no dejarse apabullar, no es nada más no victimizarse y no dejarse golpear por la vida y volverse un mártir, sino también permitir que los golpes de la vida, el mal de la vida, no penetre en ti, no te conviertas en ese golpe, no te conviertas en esa violencia que recibes, sino que puedas transmutarla y decidir y elegir por el amor y elegir por hacer algo diferente, por regresarle al mundo algo mejor. Y que si todos siguiéramos algunas de esas líneas, algunas de esas formas de ver la vida, tendríamos un mundo mejor. Es No es encontrar el hilo negro, no es algo que no sepamos. Cuando yo volteé decía, ya había escuchado estas cosas, nada más no me habían hecho ese mismo sentido. Y entonces dejarme de pelear con esas frases de poner la otra mejilla, y hay que poner la otra mejilla, y hay que dejarse, y hay que ser mansos, y hay que ser pobres, y decir, a ver, hay otra forma de entenderlo que sí me puede funcionar, que sí lo puedo hacer, que sí va conmigo, que sí lo puedo aplicar y que sí me puede servir. Y que a la hora que a veces sí me tropiezo y digo, oh, lo pude haber hecho mejor y ni hablar, pues nada, te sacudes, te levantas y vuelves a intentarlo, vuelves a retomar el camino. Ese camino que pueda llevarnos a tener cada vez una vida mejor, más feliz, más en paz. Es poder ser dueños de nosotros mismos. Es poder elegir, independientemente de lo que venga,
cómo queremos actuar, desde dónde queremos salir, cuál es la línea que tenemos adentro de vida, qué vida es la que queremos tener, proyectar, qué personas queremos ser. Para mí eso es lo importante de tener una sola línea. Si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse para que YouTube les avise del próximo video y nos vemos en el próximo cimiento.